Producción. Como podemos ver, el acrónimo HELP hace referencia a la tríada ya conocida, caracterizada por hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y el conteo plaquetario disminuido. De esta manera, a grandes rasgos, podemos indicar de que el síndrome de HELP es una complicación ya sea tanto de la eclampsia o de la preeclampsia. Este se puede presentar durante el embarazo o en el posparto y es de etiología desconocida. Se debe de tener en cuenta también de que al hablar de síndrome de HELP hablamos de una patología severa, debido a su gran morbimortalidad materno-fetal. Y debido a esto supone un reto médico importante exigiendo diagnóstico temprano y un manejo adecuado. En cuanto a su prevalencia, los datos indican de que el síndrome de HELP aparece en 5 de 5 a 9 de cada 1000 gestaciones. Aparece en un 10 a un 20% de los casos con preeclampsia severa y en el 70% de los casos aparece antes del parto, desarrollándose el 80% por debajo de la semana 37 de gestación y el 10% por debajo de la semana 27 de gestación, siendo más frecuente en el tercer trimestre. En el posparto, la mayoría aparece en las primeras 48 horas, aunque puede aparecer hasta 7 días después del parto. Siguiente, por favor. Para entender de mejor manera los términos que vamos a utilizar en lo posterior, es necesario definirlos. Es necesario definir qué es preeclampsia y diferenciarlo de lo que es la eclampsia. La preeclampsia se define como el desarrollo de la hipertensión con proteinuria, edema o ambos inducido por el embarazo después de la semana 20 de gestación. Y la eclampsia hace referencia a la aparición de convulsiones no causadas por alteraciones neurológicas en una mujer que cumple los criterios de una preeclampsia. Siguiente, por favor. Entre los factores de riesgo que predisponen a, a poseer esta complicación, el factor de riesgo más importante para el desarrollo del síndrome de HELP es el antecedente de trastornos hipertensivos del embarazo en gestaciones previas, siendo este el riesgo de recurrencia mayor a medida que se presenta a edades gestacionales más tempranas. Mm, Entre otros factores de riesgo, podemos ver de que se presenta más en pacientes blancas que poseen más de 25 años y que dieron a luz anteriormente, es decir, son pacientes multíparas. También en pacientes que tienen problemas de alteración de la presión sanguínea, ya sea hipertensión arterial sistémica o por poseer un cuadro de preeclampsia o eclampsia. En cuanto a su fisiopatología, a- aparte de la ya conocida triada, si bien se conoce esta tríada bastante bien, en cuanto a su patología no se ha definido algo concreto. Es por eso que se proponen teorías sobre su fisiopatología. Se sabe de que el síndrome de HELP es una enfermedad con expresión multisistémica, ya que, como sabemos, afecta a, a todos los vasos de manera sistémica. La mayoría de las características clínicas van a ser atribuibles a un tono vascular irregular, al vasoespasmo extenso y la deficiencia en la coagulación. Siguiente, por favor. Para ello, entre las diferentes teorías, la más reconocida propone que el inicio de toda la enfermedad se da en base al daño endotelial causado por mecanismos desconocidos. Como podemos recordar, las funciones que el endotelio normal provee se basan en la regulación del tono vasomotor, la vasodilatación mediada por flujo, la modulación de la coagulación sanguínea, la promoción y prevención del crecimiento vascular, la modulación de la inflamación y ese blanco de fármacos. La teoría con más aceptación sugiere que la implantación insuficiente de las células del citotrofoblasto que infiltran en las arterias espirales no llegan a penetrar hasta su segmento miometrial. De esta manera, las arterias espirales no se van a convertir en canales de gran capacitancia. Al contrario, van a mantener un canal estrecho y por ello se va a producir una disminución del flujo placentario. Además de esto, el constante flujo
de alta velocidad de perfusión a través de estos vasos estrechos va a generar un cizallamiento. Además de esto, recordar de que la disminución del flujo placentario va a producir a la larga una va a producir isquemia y esta a su vez va a producir una activación y disfunción del endotelio y consiguientemente de todas las funciones que se han mencionado anteriormente. Consiguientemente, el aumento de la producción de endotelina y el tromboxano A2 va a ir acompañado con una disminución de agentes vasodilatadores, tales como óxido nítrico o prostaciclinas, por lo cual podemos inferir de que es aquí donde nace lo que es la activación de, um, bueno, la alteración en la coagulación. Siguiendo, podemos ver de que también se va a producir un aumento de la resistencia vascular, acompañado de una mayor agregación plaquetaria, la disfunción endotelial, que se traducen en los distintos signos y síntomas de la enfermedad. Todo ello, en conjunción, se va a traducir también en una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria se va a evidenciar mediante la microangiopatía y la activación intravascular de la coagulación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Incidiendo específicamente acerca de cada uno de los puntos que componen la triada, primero hablaremos acerca de la anemia y se debe de decir de que la anemia es de tipo, es de- va a ser causada por depósitos de fibrina que van a generar una fragmentación del eritrocito. Es por eso que en estos casos es usual ver alteraciones en la forma de lo que son los eritrocitos, teniendo como podemos ver en la primera imagen a los esquistocitos. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la trombocitopenia. Y la trombocitopenia se va a dar debido a la activación endotelial y a la liberación del factor tisular y factor de von Willebrand, que van a desencadenar una activación desregulada de todo lo que es la cascada de coagulación y generando lo que es una plaquetopenia, pero no por destrucción, sino una plaquetopenia por consumo debido a la gran demanda que se ha dado a partir de todos estos mecanismos. Y finalmente vamos a hablar de lo que es el aumento de las enzimas hepáticas o la transaminitis, que es causada principalmente por los depósitos de fibrina. Además de esto, he podido encontrar de que se causa también debido a la alteración de lo que es una molécula conocida como el clúster de diferenciación 95. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la clínica, en cuanto a esta enfermedad, se puede presentar en un 50% de los casos lo que es un edema generalizado y un aumento de peso desproporcionado. También es usual notar, o bueno, que la paciente refiera un dolor epigástrico o en el hipocondrio derecho tipo cólico y fluctuante. Este es el síntoma más común. En el 50% de los casos es el único síntoma. Además de ello, entre otros síntomas que se podrían presentar, tenemos a la ya mencionada anteriormente la anemia, ya mencionada anteriormente, los vómitos y náuseas que se presentan en un 50%, la cefalea, visión borrosa, sangrado de mucosas, hematuria, petequias o equimosis, hipertensión arterial que se presenta en un 80%, el malestar general y la ictericia por la hepatopatía. Para terminar con esta parte, vamos a hablar de la clasificación. La clasificación en cuanto a lo que es el síndrome de HELP se da en base a a, en sí a dos clasificaciones, dos formas clínicas del síndrome de HELP, en lo que es que se diferencian en la primera clasificación, que es de Tennessee, que nos clasifica en un síndrome de HELP completo, que es aquel que reúne todos los criterios de esta patología y de forma parcial cuando, como su nombre lo indica, cuando no reúne todos los criterios, pero sí reúne uno, dos o más criterios. En cuanto a la segunda clasificación,
que es la clasificación de Tedesco. Este va a clasificar a partir de la variación plaquetaria en grados 1, 2 y 3, dependiendo de si es que en los datos de laboratorio, en los resultados de laboratorio, encontramos plaquetas menor a 5000 por milímetro cúbico. Esta se clasificaría como de tipo 1. En cuanto al tipo 2, encontramos plaquetas entre 50.000 a 100.000 por milímetro cúbico. Y en el tipo 3, finalmente, hablamos de plaquetas entre 100.000 a 150.000 por milímetro cúbico. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta al diagnóstico, vamos a ver que básicamente el diagnóstico se va a dar por lo que son los que se van a presentar anormalidades en lo que es el laboratorio. Para los criterios del laboratorio, que básicamente este síndrome de HELP, como ya lo había mencionado mi compañero, se va a basar en una tríada en lo que es la hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y la trombocitopenia. En los criterios del laboratorio vamos a tener lo que ya mencionó mi compañero, la clasificación de Tennessee, que va a clasificarlo en un síndrome de HELP verdadero o completo, entre los cuales se van a basar dentro de lo que es la hemólisis, que puede presentar en varias, en las muestras que van a estar en los frotes periféricos que van a tener lo que son la presencia de los esquistocitos, como ya lo había mencionado, y también las células rebabas. En lo que es también la bilirrubina sérica va a estar aumentada, ¿no? Mayor de 1,2 miligramos por decilitro. Y lo que es la aptoglobina va a ser la aptoglobina es una proteína que se une a un tipo de hemoglobina que va a estar producida cuando los glóbulos rojos hay daño en estos glóbulos rojos, ¿no? Y esto es un marcador específico de lo que es la hemólisis. Lo que es la lactato deshidrogenasa va a estar elevada mayor de 2 veces del nivel superior de lo normal, ¿no? La lactato deshidrogenasa es un marcador un poco inespecífico, ¿no? Que puede asociarse también tanto como la hemólisis grave, tanto como a la lesión hepatocelular aguda o también a ambas, ¿no? En lo que es la anemia, también esta anemia puede estar en un grado grave y no puede estar relacionada en que no, esta anemia va a estar, que no se va a asociar en sí a una pérdida de sangre por la paciente, ¿no? La anemia grave vamos a hablar en el embarazo que se puede definir como una hemoglobina menor a 8 o 10 gramos por decilitro, ¿no? Dependiendo del grado del trimestre. Ahora, dentro de estos 4 parámetros, bastan 2 que sean positivos, por así decirlo, vamos a considerar que hay un grado de hemólisis, ¿no? Entre lo que son las enzimas hepáticas, vamos a tener que las aminotransferasas, tanto como la AST como la ALT, va a estar elevada mayor de 2 veces el nivel superior de lo normal, y va a haber también en presencia de lo que es la plaquetopenia menor de 100.000 células por microlitro, ¿no? En lo que respecta al Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, van a determinar en sí, van a llegar a un consenso en el cual van a determinar lo que es la lactato deshidrogenasa, que va a estar presente mayor de 600 unidades internacionales por litro, y las aminotransferasas, que van a estar elevadas por el doble del límite superior de lo normal, y la plaquetopenia, que va a estar menor de 100.000 células por micromol. Ahora, dentro de esta clasificación hay una subclasificación que se llama de Mississippi, que va a catalogarlo en 3 clasificaciones, en 3 grados, ¿no? En lo que es el grado 1, en lo cual van a tener como constantes en lo que es el recuento de las plaquetas, la lactato deshidrogenasa y las aminotransferasas. Entre lo que es el grado 1, el recuento de plaquetas va a ser menor o igual a 50.000 células por microlitro. En lo que es el grado 1, la lactato deshidrogenasa va a estar más de 600 unidades por litro, al igual que el grado 2 y que el grado 3, y las aminotransferasas, que van a estar presentes en lo que es mayor a 70 unidades internacionales por litro, en lo que es el grado 1 y el grado 2, pero en el grado 3 es mayor a 40 unidades por litro. Bien,
En lo que respecta al diagnóstico diferencial, básicamente nos vamos a basar en 4 trastornos principales del diagnóstico diferencial, en lo que es el hígado graso agudo en el embarazo, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, que va a estar relacionado también con el embarazo, y el lupus eritematoso sistémico. También hay en superposición de lo que es la preeclampsia con grados de severidad, ¿no? En este síndrome de HELP, las angiopatías y la disfunción hepática también son marcadas y la magnitud de la hipertensión no está altamente relacionada con el nivel de la angiopatía o la disfunción hepática, ¿no? Bien, el manejo antes del parto, vamos a ver que hay que, debido a a las complicaciones maternas graves que puedan desarrollarse rápidamente en lo que son las pacientes con síndrome de HEP, deben ser tratadas en sí en centro médico de atención, deben ser atendidas en lo que es en unidad de cuidados intensivos, tanto maternos como neonatales, ¿no? En cuanto sea posible. Hay que evaluar en sí todo el estado fetal y también el de la paciente para poder estabilizar si es que en el caso no esté estable, ¿no? Cuando hacemos una intervención urgente. Vamos a ver cuando la paciente va a presentar una hipertensión arterial grave, que va a recibir tratamiento antihipertensivo y que va a reducir en sí esto va, la paciente va a presentar la hipertensión arterial grave, va a recibir un tratamiento antihipertensivo, esto con el fin de que de reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Lo que es el seguimiento, también vamos a ver en el seguimiento de lo que es lo que son los controles prenatales, vamos a ver que va a haber anormalidades, ¿no? En lo que es la frecuencia cardíaca fetal o también una puntuación baja en lo que es el perfil biofísico. El dolor severo básicamente es que va a estar asociado en lo que es en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio. Esto va a darnos unos indicios en sí de que el hígado puede estar sangrando o hay una hinchazón hepática, ¿no? Que nos van a predisponer a una ruptura hepática, los cuales se van a asociar a una disminución de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca, que también puede asociarse a una elevación de las aminotransferasas, que en los pacientes graves debe realizarse en sí un estudio imaginológico mucho más adecuado y más específico, ¿no? Tanto como la tomografía como la resonancia magnética, como podemos ver en la imagen superior. En la imagen 1 vamos a ver que se pueden ver mediante la tomografía o la resonancia, se pueden ver las lesiones hepáticas, ¿no? Que no está tan indicado en sí porque estos estudios hacen daño al feto, ¿no? También puede presentarse lo que es el dolor del hombro o la espalda en el cuello. También puede presentar la disnea o dolor en la inspiración, las náuseas y vómitos y marcada distensión en lo que es en la marcada distensión abdominal, pese a que, o sea, aumentada en sí sobre el embarazo, ¿no? Un aumento, una distensión abdominal mucho más marcada en sí en la madre. Bien, el hematoma que se va a presentar en el hígado puede estar contenido o puede romperse, ¿no? Que nos va a dar una hemorragia en cavidad peritoneal y que nos puede llevar a una mayor complicación, ¿no? El hematoma eh, el hematoma cuando está contenido puede manejarse de manera conservadora, ¿no? Pero en caso se llegue a romper, el manejo es netamente quirúrgico y de un hematoma, de este hematoma básicamente se van a aplicar lo que son el taponamiento, el drenaje, la ligadura de la arteria hepática o la resección de las áreas afectadas del hígado, ¿no? Y lo que es también para el hematoma hay que también haber un reemplazo en lo que es el volumen y la transfusión de sangre y también los productos sanguíneos. La, la,
La hemorragia intratable en sí, a pesar de las intervenciones o la administración se va a optar por la administración del factor de coagulación 7A recombinante, que ha sido en algunos casos de manera exitosa, ¿no? Y que también también hay, en algunos estudios mencionan que el trasplante de hígado debido a una ruptura hepática espontánea o masiva también ha sido de gran ayuda en lo que es la mejora de la, de la, de la paciente y y del feto, ¿no? Vamos a ver también que para el parto, ¿cuándo vamos a optar por un parto, ¿no? Vamos a ver cuando la paciente esté hemodinámicamente estable o si en caso de haya presencia de anemia o coagulopatía, ya esté corregida, ¿no? La, la ecografía se tiene que repetir en sí cada 48 horas después del parto. Si es que la paciente está estable a la semana y a las 6 semanas después posparto, ¿no? Vamos a ver si es que si hay resección quirúrgica en sí, vamos a ver que el hematoma posparto y vamos a tener que evaluar lo que es la inestabilidad hemodinámica vamos a optar en sí también la opción quirúrgica por lo que es el sangrado persistente o también si el dolor no cede, ¿no? En el caso de lo que es la embolización percutánea, vamos en lo que son las arterias hepáticas que van a ser hemodinámicamente, esto en pacientes hemodinámicamente estables, ¿no? Para para lo que es el manejo en sí de la paciente en, de la paciente todo el algoritmo para poder atenderla. En sí vamos a tener que la paciente esté diagnosticada con el síndrome de HELP. Hay que administrar en sí un sulfato de magnesio como profilaxis de convulsiones, ¿no? Vamos a administrar el sulfato de magnesio por vía intravenosa a los pacientes que estén ya en trabajo de parto o el parto en sí para poder prevenir en sí las convulsiones como una neuroprotección feto neonatal, ¿no? En los embarazos, en especial entre las semanas en 24 a 32 de gestación, ¿no? En lo que es lo que es, también hay que tratar la hipertensión severa con los fármacos antihipertensivos, ¿no? Ahora hay que ver en sí, hay que evaluar la edad gestacional, ¿no? La edad gestacional si está por debajo del límite de la viabilidad, es decir, menor de 34 semanas, ¿no? O menor igual de 34 semanas. Si es que es mayor igual de 34 semanas, vamos a optar por dar a luz en sí con la estabilización de la madre, ¿no? Pero si es menor de 34 semanas, vamos a preguntarnos si hay si hay alguna de las siguientes preguntas, ¿no? Lo que son alteraciones en las pruebas fetales, si hay muerte fetal, si hay desprendimiento de la placenta, edema pulmonar, sangrado hepático, accidente cerebrovascular, lesión renal aguda o coagulación vascular diseminada. Si en caso hay alguna de estas, si en caso no hay riesgo de alguna de estas, vamos a optar por lo que es dar a luz, estabilizándola, y si en caso hay riesgo alguna de estas, hay que administrar un ciclo de betametasona y dar a luz después de 48 horas si la madre y el feto están estables, ¿no? Ahora, la gestión en sí para el retraso de 48 horas hay que administrar lo que es la betametasona y promover en sí la madurez fetal, ¿no? Cuando el estado materno-fetal estén tranquilizados, estén hemodinámicamente estables, ¿no? A ver. Bien, vamos a optar por una transfusión sanguínea siempre en cuando los glóbulos rojos, no, en el examen de glóbulos rojos nos estén indicando la presencia de la hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro, o hay equimosis o una hematuria grave, ¿no? O también en las plaquetas cuando hay una hemorragia activa o con trombocitopenia que esté menor a 20.000 células por microlitro.
vamos a optar por una cesárea siempre en cuando la transfusión de las plaquetas hayan llegado hasta un mínimo de 40.000, hasta entre 40.000 a 50.000 células por microlitro. Ahora, la atención postparto, vamos a ver que las pacientes graves se van a estar derivadas a unidad de cuidados intensivos, de los cuales vamos a indicarles vamos a dar indicaciones de lo que es la amenaza o ruptura hepática, una insuficiencia hepática fulminante o una lesión renal aguda o una isquemia cardíaca. En lo que estas van a recibir un tratamiento, van a van a recibir lo que es el sulfato de magnesio, que se va a continuar aproximadamente durante 24 a 48 horas después del parto, ¿no? La atención de apoyo puede incluir lo que es el oxígeno o la ventilación, es decir, que el oxígeno suplementario o ventile mecánicamente, ¿no? En lo que es la sedación, básicamente va a ser para el control y el soporte hemodinámico, básicamente con lo que son los vasopresores, el monitoreo y el manejo de los volúmenes, es decir, que los líquidos intravenosos o vamos a administrar lo que son líquidos intravenosos o diuréticos, el soporte nutricional, la profilaxis de las úlceras por estrés o profilaxis por tromboembolismo venoso, ¿no? En lo que son los laboratorios, vamos a ver que pueden empeorar inicialmente en las primeras 48 horas posteriores al nacimiento, que los laboratorios, al menos en intervalos de 2 horas, estos van a presentarse en sí en el periodo del posparto, ¿no? Aproximadamente en el cuarto día posparto vamos a ver que las enzimas hepáticas vuelven a un estado, podríamos decir, un estado regular o de su normalidad, ¿no? Y un aumento de las plaquetas y una disminución de la lactato deshidrogenasa. Vamos a ver que estas indicaciones en lo que son los laboratorios, va a haber lo que son nos estaría diciendo que no hay mayor complicaciones en los pacientes. En lo que es, lo que es el Colegio Americano de los Obstetras y Ginecólogos, que recomienda hacer en pruebas de laboratorio, al menos de intervalos de 12 horas después del periodo posparto, ¿no? Dejando verificar en sí los valores, ¿no? Y si en caso al cuarto día, digamos, se presenta la disminución de las plaquetas, el aumento de la lactato deshidrogenasa, después del cuarto día posparto, podríamos considerar los diagnósticos distintos del síndrome de Gel, ¿no? Como lo que es una microangiopatía trombótica primaria, ¿no? Se han hecho un estudio de aproximadamente 158 pacientes, entre los cuales las plaquetas habían disminuido, ¿no? Desde las 24 a 48 horas después del nacimiento, mientras que las concentraciones de la lactato deshidrogenasa habían alcanzado un máximo, ¿no? En estos mismos momentos de 24 a 48 horas. En todas las pacientes se ha recuperado así un logro en sí en lo que es el recuento de las plaquetas, ¿no? Superiores a 100.000 células por microlitro al sexto día del posparto, ¿no? Y dentro de las 72 horas posteriores, se han hallado hallazgos similares, ¿no? Complicaciones y mortalidad. Como lo hemos hablado, como mis compañeros lo han hablado, el síndrome de Gel puede resultar una severidad en la morbilidad y mortalidad, tanto para la madre como para el feto, siendo menor en la madre. Entonces, las complicaciones maternas van a ser el sangrado, la coagulación intravascular diseminada o conocida como SIP. También va a haber lo que es un desprendimiento de la placenta, puede también presentarse lo que es una lesión renal aguda, un edema pulmonar, un hematoma subescapular hepático, un desprendimiento de retina y muerte. Hablando del neonatal, lo que puede suceder es una hipoglucemia neonatal severa, una trombocitopenia neonatal, un síndrome de distrés respiratorio, un bajo peso al nacer, una hiperbilirrubinemia, una displasia broncopulmonar, un sangrado intraventricular. También podemos encontrar lo que es una enterocolitis necrotizante y también lo que es una muerte neonatal, intrauterina o postparto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Entonces, ahora vamos a hablar sobre los cuidados y el curso postparto. Esta va a estar dividida en dos, en la atención y la resolución de los resultados del laboratorio. Hablando de la atención, las pacientes que van a estar graves o corren un riesgo sustancial de desarrollar las complicaciones que hemos hablado, pueden beneficiarse de la transferencia a un entorno de cuidados intensivos en lugar de estar en la unidad postparto. También se dice que tenemos que seguir indicaciones potenciales, en los cuales va a ser la monitorización intensiva, la que va a incluir la ruptura hepática, si hay una amenaza o real o una insuficiencia hepática fulminante, o si hay un SIP o una lesión renal aguda. Hablando sobre la resolución de los resultados de laboratorio, estos resultados de laboratorio pueden empeorar inicialmente en las 48 horas posteriores al nacimiento. Por ejemplo, el recuento de las plaquetas suele disminuir en un 40% por día. El hematocrito va a caer y las enzimas hepáticas van a aumentar. Razón por la cual, como mi compañera lo mencionó, la American College de Obstetras y Ginecólogos recomienda que estas pruebas de laboratorio al menos sean en intervalos de 12 horas, periodo postparto. Siguiente, por favor. En el pronóstico. El pronóstico de pacientes con el síndrome de Gell está directamente relacionado con el tiempo de diagnóstico y el enfoque terapéutico temprano que demos a estas pacientes. La mayoría de los casos se va a lograr una recuperación del estado basal de la función hepática, continuando con un monitoreo por 5 años. Por otro lado, las plaquetas continúan disminuyendo hasta 3 días postparto, con una tendencia a la mejoría posteriormente de esto. Entonces, el riesgo de desarrollar el síndrome en un embarazo subsecuente de una paciente que haya sufrido un síndrome de Gell dice que es entre el 19 y el 20%. Entonces, este riesgo es mayor en aquellas que presentaron el síndrome en clase 1, tanto como después de este tratamiento. Entonces, por esto ya dicho, se va a recomendar ampliamente el monitoreo continuo de signos tempranos, sobre todo en aquellas pacientes con una sospecha de preeclampsia, síndrome de Gell previo o factores de riesgo asociados a esto. Como ya mis compañeros lo han explicado en la fisiopatología o mecanismos, ¿no? Siguiente, por favor. Hablando de la prevención, entonces, debido a la alta recurrencia del síndrome y trastornos hipertensivos en la población, se recomienda la prevención primaria de esto. Esta va a ser de costo-beneficio, ¿no? Que va a consistir en controlar los factores causales o predisponentes por medio de un control prenatal de calidad. También se dice que hay evidencia que también se puede dar un soporte temprano de dosis bajas de aspirina como tratamiento preventivo en pacientes con antecedentes de síndrome de Gell o en aquellas que se han presentado con trastornos hipertensivos o una hipertensión crónica. También se dice que se ha comprobado que dosis bajas de aspirina dan como resultado una disminución en la incidencia de la preeclampsia temprana en pacientes de riesgo. A estos, ¿no? Siguiente, por favor. En conclusiones, entonces, el síndrome de Gell es una enfermedad de afectación multisistémica con alta mortalidad materna y fetal, la cual no se ha logrado dilucidar su mecanismo fisiopatológico por completo. También se dice que tiene una incidencia aproximadamente del 1% en los embarazos. Y este va a ser de suma importancia para los médicos. ¿Por qué? Porque tienen un panorama claro tanto de la clínica como el diagnóstico y el manejo para que haya un adecuado abordaje de estos pacientes y el desenlace sea lo más favorable posible. Entonces, lo que se recomienda es que toda embarazada que presente dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho del abdomen, que venga con vómitos y cefalea, se le realice exámenes para poder realizar un diagnóstico certero, como sería, ¿qué tipo de exámenes? El hemograma, pruebas de función renal, hepática, proteinuria, electrolitos, además de presentar atención en las citas de la presión arterial y si es posible un ultrasonido abdominal para lograr abarcar los diferentes diagnósticos probables que nos van a ayudar para ver si esta paciente está enfrentando o es proclive a que tenga un síndrome de Gell. Siguiente, por favor. Eso es todo. Gracias.
Bien, no se le ha escuchado tan bien a Diego, muy suave, o su micro está bajo, qué sé. Haremos un poquito de resumen sobre el tema el día lunes. ¿Quién es el otro grupo que va a exponer? Luisa. Doctor, es amenaza de parto pretérmino. ¿Me A ver, escucha? empezaremos con amenaza. Ponga un Doctor, lo poquito presento. más de potencia, porque no se les escucha nada. Especialmente a Diego no se le ha escuchado nada. ¿Y Alexander qué apellida? Yepes, doctor. Yepes, perfecto. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la amenaza de parto pretérmino. Siguiente, por favor. Bueno, esta se va a definir como el proceso clínico sintomático que se va a caracterizar por presentar contracciones con un ritmo de cada 4, cada 20 minutos o de 8 en 60 minutos, que sin tratamiento o cuando este va a fracasar, podría conducir a un parto pretérmino, el cual es el nacimiento que se va a producir después de las 22 semanas de gestación y antes de las 37, con independencia del peso al nacer. Ahora, esta condición va a estar asociada a 3 factores mínimos, como la modificación progresiva del cervix, o una dilatación cervical mayor o igual a 2 centímetros, y un borramiento mayor o igual a 80%. Ahora, el 80% de las consultas por amenaza de parto pretérmino no van a terminar en un parto prematuro. 2/3 de estas no van a alumbrar en las siguientes 48 horas y más de 1/3 va a llegar a completar el periodo de gestación normal. Ahora, tenemos que añadir que los partos pretérminos se pueden clasificar en 3. Por ejemplo, pretérminos extremos, que van a ser los bebés que van a nacer menos de 28 semanas de gestación, el pretérmino que va a incluir de 28 a 34 semanas, y los pretérminos tardíos, que va a incluir a los bebés que van a nacer entre las 34 y las 36 semanas con 6 días. Ahora, ¿por qué es importante abordar este tema? Porque los bebés prematuros que van a nacer antes de las 37 semanas de gestación tienen más riesgos de tener problemas de salud que los bebés que nacen a término, ya que un bebé prematuro va a estar menos preparado para enfrentarse a la vida extrauterina y va a requerir cuidados especiales para que pueda sobrevivir, como por ejemplo cuidados que le ayuden a respirar, a mantener su calor corporal, que lo ayuden a alimentarse, y también muchos cuidados que van a buscar reducir el riesgo de que el bebé contraiga y diversas infecciones. Además, es importante destacar que los que van a lograr superar toda esta etapa y van a lograr sobrevivir, van a tener un elevado riesgo de desarrollar discapacidades a largo plazo que se van a establecer a lo largo de toda su vida, como dificultades visuales, que tienen riesgo de ceguera, que van a, por ejemplo, van a exacerbarse por el uso exagerado de oxígeno. También pueden sufrir problemas de audición, van a ser más susceptibles a lesiones cerebrales por hemorragias o por falta de oxígeno, lo que va a llevar como consecuencia a un deterioro cognitivo, que va incluso en algunos casos llegar a lo que es la parálisis cerebral. Ahora, es por ello que el nacimiento prematuro va a constituir un problema de salud pública y que, bueno, este problema va a estar en ascenso en los últimos años. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología,
vamos a ahondar un poco más en estos datos, que, bueno, se ha reportado que a nivel mundial, en el año 2010, por ejemplo, el 11% de los partos fueron pretérmino, lo que se tradujo en 14.9 millones de partos, y la mayoría de ellos, o sea, 12.5 millones, ocurrieron después de las 32 semanas de gestación. A nivel de Latinoamérica, las tasas de lo que son el parto pretérmino alcanzan cifras de 8.4% del total de partos anuales, lo que equivale a unos 853,000 partos pretérminos. En el Perú, por ejemplo, para julio del 2018, se ha reportado que más de 30,000 partos fueron pretérmino y el 25.43% de las defunciones neonatales fueron a causa de este tipo de partos, ¿no? Pretérmino. Ahora, a nivel regional, en nuestra ciudad, en el 2019 se han notificado alrededor de 2.627 defunciones neonatales anuales, y bueno, también se ha reportado que la proporción de prematuros muy extremos son los que alcanzan el 60% de estas defunciones, y que se estima que probablemente vayan llegando hasta el 65%. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la importancia de por qué debemos abordar este problema de salud pública, tenemos que, por ejemplo, los recién nacidos antes de las 37 semanas van a sufrir, como ya les mencioné, varias morbilidades debido a la inmadurez de sus sistemas de órganos. Como podemos ver en el cuadro de la izquierda, muchos de estos van a traer problemas no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Por ejemplo, van a presentar lo que es el síndrome de dificultad respiratoria, que puede conllevar a una displasia broncopulmonar, puede haber hiperbilirrubinemia, intolerancia a la alimentación, infecciones intrahospitalarias como sepsis, entre otros, ¿no? Que va a comprometer su vida y su posterior desarrollo. Ahora, se realizó en un estudio de más de 18,000 recién nacidos que pesaban, por ejemplo, entre 400 y 1.500 gramos y que tenían una edad gestacional de 22 y 32 semanas, en comparación con bebés que habían logrado, bueno, nacer después entre las 28 y 30 semanas, pero que tenían un peso de 1.000 gramos. Las tasas de supervivencia fue muchísimo mayor, llegaron al 95% en el segundo grupo en comparación con los del primero. Ahora, en cuanto a los partos, bueno, en el segundo cuadro vamos a ver lo que es la supervivencia neonatal. Y tenemos que los partos anteriormente se consideraban abortos cuando, el anterior no. Bueno, anteriormente se consideraban abortos a los fetos que pesaban menos de 500 gramos. Sin embargo, actualmente son clasificados como nacimientos vivos, ya que en los Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2014, 5.863 nacidos con menos de 500 gramos fueron registrados. Es por ello que, como resultado de este evento, el umbral de viabilidad, el cual es el límite inferior de la maduración fetal compatible con la supervivencia extrauterina, se ha revalorado, y en la actualidad este umbral se encuentra entre las 20 y 26 semanas de gestación. Ahora, los neonatos nacidos en el periodo perivariable de este umbral han sido los que se han descrito como los más frágiles y vulnerables por la inmadurez que presentan. Y bueno, este va a incluir lo que es el daño cerebral debido al daño isquémico hipóxico, que junto con la sepsis van a iniciar una serie de eventos que van a llevar a la hemorragia cerebral y a un pobre crecimiento posterior del cerebro, que va a producir discapacidad del neurodesarrollo y que puede dar lugar a la necesidad de cuidados médicos de por vida. Ahora, debido a que el desarrollo activo del cerebro normalmente ocurre durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, ¿no? Es por ello que estos bebés pretérmino en este periodo de tiempo son los más vulnerables.
En cuanto a lo que es la supervivencia perivariable del cuadro 42.3, tenemos que el parto antes de las 23 semanas comúnmente va a terminar en la muerte y las tasas de supervivencia solamente van a llegar al 5% entre los que viven. Es por ello que la morbilidad es casi universal. Ahora, un estudio que se realizó en Suecia, que se basó en la población de todos los neonatos nacidos antes de las 27 semanas, se evidenció que las tasas de supervivencia y discapacidades de, por ejemplo, 707 niños suecos, que fueron los que se estudiaron, nacidos vivos entre las 22 y 26 semanas de gestación, mostraron, como podemos ver en el cuadro, que las tasas de supervivencia sin deterioro de neurodesarrollo fueron mayores para los niños que habían nacido a partir de las 24 semanas, en comparación con los que nacieron en un periodo menor de las 22 semanas, como podemos ver en el cuadro. Siguiente. Bien, en cuanto a lo que es el manejo clínico, se ha desarrollado un documento del Consenso de Cuidado Obstétrico que trata las opciones de manejo basados en las características clínicas de un embarazo dado, ya que los factores que se pueden modificar y que están en nuestras manos como especialistas de la salud van a ser importantes para que también puedan mejorarse la tasa de supervivencia de los recién nacidos pretérmino. Ahora, se ha considerado que, por ejemplo, los factores no modificables son el género del feto, el peso y la pluralidad. Sin embargo, los factores que sí son modificables y que se pueden atender desde nuestro trabajo es que son el tiempo de parto, que va a incluir lo que es la ubicación de la intención de intervenirse por cesárea o por un trabajo de parto inducido, y la administración de corticosteroides, como también del sulfato de magnesio prenatal. Ahora, es por ello que podemos ver que hay algunas recomendaciones que se hacen de algunas intervenciones. Por ejemplo, este consenso propone que la cesárea sea considerada para las indicaciones fetales entre las 23 y 24 semanas. Sin embargo, antes de las 22 semanas, esta vía solo se reserva para lo que son indicaciones maternas, ya que la cesárea no se va a ofrecer para las indicaciones que sean menores a este tiempo. Y bueno, no se va a ofrecer también a no ser que se estime que el feto tenga un peso mayor o igual a 750 gramos. Ahora, el manejo obstétrico también, por ejemplo, agresivo, se va a practicar en casos de restricción del crecimiento, en el cual la edad gestacional se va a utilizar como una guía de manejo en función del tamaño del feto. También tenemos, por ejemplo, la terapia con corticoides, que se van a preferir y se van a considerar a partir de las 23 semanas. La tocólisis, por ejemplo, menor a las 22 semanas no se va a recomendar. La reanimación agresiva, que les mencioné, la cesárea y todo ello, que es importante considerarlo. Siguiente. Y bueno, también tenemos el enfoque de los nacimientos de pretérmino tardío. Bueno, según los estudios realizados en los últimos años, los neonatos nacidos entre las 34 y 36 semanas van a ser responsables de más del 70% de los nacimientos pretérminos, como podemos ver en el primer círculo. Y alrededor del 80% de estos fueron consecuencia de un trabajo de parto pretérmino espontáneo, idiopático, ya sea por ruptura prematura de membrana, que fue el que más se reportó, la causa más reportada y más común. Bueno, dentro de otras, como podemos ver en el segundo diagrama, que incluye también otras complicaciones obstétricas que estuvieron implicadas en el 20% restante de los casos, como por ejemplo el trabajo de parto espontáneo, la hipertensión, la separación de placenta previa, entre otros.
Ahora, las tasas de morbimortalidad también fueron mayores en estos recién nacidos de pretérmino tardío en comparación con las tasas de los bebés que nacieron a término. Ahora, estos bebés de pretérmino tardío presentaron, como se ve en el tercer diagrama, tasas más altas de morbimortalidad neonatal y también presentaron las tasas más altas en cuanto a resultados adversos en el neurodesarrollo en comparación con los recién nacidos a término. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Van a existir factores de riesgos que van a ser conocidos que van a aumentar lo que es la incidencia de la amenaza de trabajo de parto prematuro y por consiguiente un nacimiento prematuro. Pero se ha visto que hasta el 50% de las mujeres que van a tener esta amenaza de parto prematuro no van a tener como que una causa identificada. Por eso es importante dar una vigilancia en todos los embarazos, ¿no? En toda la etapa. Ahora, uno de los principales factores va a ser el parto pretérmino anterior, ya que este va a aumentar el riesgo de la recurrencia en 2.5 hasta 3 veces más a comparación de un parto a término. Dentro de esto tenemos que ver que el riesgo va a depender de la causa, del número y de la edad gestacional del parto pretérmino anterior que se tuvo. Entonces, por ejemplo, las causas pueden puede ser la misma, ¿no? En el siguiente embarazo, igual la edad gestacional puede ocurrir en una edad gestacional similar. También es importante la historia de un parto pretérmino previo indicado, es decir, indicado se refiere, ¿no? Que ha sido tomado la decisión, ¿no? por médica, ya que puede haber un riesgo de la vida del feto de la madre. Entonces, este también es un factor para que se produzca un parto pretérmino espontáneo. Dentro de los factores del embarazo vamos a ver que uno es el sangrado vaginal, ya sea leve o profuso, también el DPP, el RPM, una placenta previa, que esta sobre todo va a poder, se va a poder dar un parto pretérmino indicado para proteger, ¿no? la vida de la madre y del feto. También puede ser los oligodramnios y polidramnios. Esto también junto con lo que es el embarazo multifetal, el polidramnios y el embarazo multifetal van a ser factores de riesgo porque en el caso del aumento de la distensión uterina, que eso se va a hablar después en la fisiopatología, también en el caso de preeclampsia, diabetes gestacional o enfermedades crónicas como también en enfermedades autoinmunes, también en el caso de anomalías fetales. También tenemos los factores de estilos de vida, como es el tabaquismo, ya que se ha visto que hay una mayor tasa de complicaciones, es decir, ¿no? En el caso se va a producir más DPPs o el RPM o restricción de crecimiento fetal, el uso de drogas como de la cocaína o el alcohol, ya que se ha visto también en pacientes que usan múltiples drogas, el riesgo va a aumentar en un 25 o un 63%. También en el caso de edades extremas, es decir, menos de 15 años y mayores de 40, ya que en el caso de menores va a haber una inmadurez fisiológica y en el caso de mayores puede existir en una enfermedad crónica, ¿no? Como la hipertensión, diabetes u obesidad, que esto va a aumentar el riesgo. También tenemos los factores psicológicos, como la depresión, ansiedad o que haya un estrés crónico. También un inadecuado peso materno, es decir, ya sea muy bajo. El caso de madres que tengan desnutrición y este muchas veces se ha correlacionado con un nivel socioeconómico bajo. Y en el caso de obesas, que también este va a poner un mayor riesgo, ¿no? de un parto pretérmino indicado. Dentro de los factores genéticos vamos a tener la raza, se ha visto que es mayor en mujeres negras, no hispanas, a diferencia de mujeres blancas y asiáticas. También es más frecuente en en pacientes que van a tener un variante femenino de primer grado, ¿no? Que tuvo anteriormente un parto pretérmino. También encontramos el intervalo entre los embarazos. Bueno, una literatura dice que es mayor, en el caso que sea un periodo corto, menos de 6 meses, se va a asociar a un mayor riesgo, aunque el nacimiento o el parto anterior haya sido a término. También ha habido un metaanálisis en el que se ha visto que los intervalos menores de 18 y menos de 59 meses también estuvieron asociados a un mayor riesgo. También tenemos lo que son las infecciones, sobre todo la vaginosis bacteriana,
ya que se ha asociado a tanto lo que es el aborto espontáneo y un trabajo de parto pretérmino, lo que es una enfermedad periodontal, al ITU y a la bacteriuria sintomática que no ha sido tratada. Se ha visto que tiene una parte relación con lo que sería el bajo peso al nacer y el parto pretérmino. Siguiente, por favor. Bien, dentro de la fisiopatología vamos a ver que hay 4 causas directas para el parto pretérmino, que va a ser el trabajo de parto espontáneo, inexplicado con las membranas intactas, que se produce en un 40 o 45%, la ruptura prematura de las membranas pretérmino idiopático en un 30 o un 35%, el parto por indicaciones maternas o fetales, que va a ser de un 30 a un 35%, y el caso de gemelos y nacimientos múltiples de alto orden, es decir, trillizos, ¿no? Entre otros. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, vamos a ver que va a haber 4 principales procesos patogénicos, el cual el primero vamos a ver que es la activación del eje hipotálamo pituitario suprarrenal. Esto se va a producir porque va a haber un estrés materno-fetal. Entonces, principalmente el estrés fetal va a ser el que va a tener, como quien dice, más peso que el estrés que se va a producir en la madre. Este puede ser por una insuficiencia vascular uteroplacentaria, si es que hay infecciones o restricción de nutrientes. En el caso de la madre puede producirse también lo que es un estrés psicosocial, como hemos visto, ¿no? Que es la depresión, algún trastorno ansioso o estrés crónico. Entonces, todo esto va a activar prematuramente lo que es este eje hipotálamo pituitario suprarrenal. Entonces, esto va a hacer que se libere lo que es, o hay un aumento de los niveles de la hormona liberadora de corticotropina placentaria, que esto a su vez va a hacer que se libere lo que es el cortisol en el cortisol fetal, ya que va a estimular a lo que es las glándulas suprarrenales fetales. Entonces, esto va a producir como lo que es un feedback positivo. ¿Puedes hacer un clic más, por favor? Ya. Bueno, es como se ve en la imagen, ¿no? Entonces, o sea, lo que normalmente pasa es que más o menos este eje va a comenzar a madurar a partir como que de las 25 semanas, entonces va a haber un aumento progresivo de esta secreción del cortisol fetal, lo cual también va a estimular, ¿no? Con este feedback positivo a lo que es la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, también se va a producir lo que es esta hormona liberadora de corticotropina placentaria, va a estimular también a lo que es el amnicoria y el adhesivo. Entonces también se va a producir lo que es la liberación de prostaglandinas, que va a producir también otro feedback positivo, que sería un segundo feedback, liberando, ¿no? Más prostaglandinas. Entonces también aquí va a haber el aumento de la síntesis suprarrenal de lo que sería el sulfato de hidroepiandrosterona, que va a producir más estrógeno. Y este estrógeno también va a aumentar lo que es la formación, como sabemos, de los receptores de oxitocina y de las prostaglandinas. Entonces, básicamente, como si se produce un estrés, sea materno-fetal, va a activar prematuramente todo este eje. Y como hay mayor actividad de las prostaglandinas, esta va a conducir a que haya una mayor haya maduración cervical y también aumenta lo que es la contractibilidad uterina. El otro mecanismo es de inflamación e infección, ya que después se puede producir por degradación bacteriana de las membranas o también por inducción de estas bacterias a una respuesta inflamatoria materno-fetal, que va a tener lo que son efectos uterotónicos, ya que las bacterias van a producir fosfolipasas y que estas van a sintetizar prostaglandinas, y como sabemos, las prostaglandinas van a hacer que haya mayores contracciones uterinas. También hay ciertas bacterias que van a producir proteasas, que estas se van a encargar de degradar lo que es la membrana fetal y lo que podría producir una ruptura prematura de membranas. También vamos a ver que la respuesta inflamatoria que se va a producir va a ser principalmente por la interleucina 1 beta y el TNF alfa, y esto también hace que haya más producción de prostaglandinas y
también, ¿no? Mayor proteasas. Entonces, como vemos en el cuadro de arriba, lo que nos va a producir todo este efecto va a ser que hay uterotoninas y hay proteasas. Entonces, el siguiente mecanismo es por una hemorragia desigual, que en el caso puede ser, ¿no?, de un desprendimiento de placenta, en el cual después de toda la hemorragia, ¿no?, debe de haber hemostasia. Entonces, de todo esto, lo principal es que se va a generar la trombina. La trombina va a unirse a lo que son sus receptores activos de proteasa o el PAR1, y esto va a hacer que inhiba lo que es la expresión de los receptores de progesterona, va a aumentar lo que es la frecuencia, la intensidad, el tono de las contracciones en el miometrio, y también va a hacer que haya mayor expresión de lo que son las proteasas. Y por consiguiente va a haber, ¿no?, la descomposición de la matriz extracelular de las fibras elásticas. Y otra va a ser la distensión uterina, que en este caso vamos a ver que principalmente se va a producir en embarazos múltiples y en polidramios. Entonces, esto va a hacer que se inicie la expresión de las proteínas asociadas a las contracciones o proteínas CAP en el miometrio. Eso va a estimular a lo que son las conexiones 43, a los receptores de oxitocina, a las prostaglandinas, también a los péptidos liberadores de gastrina, que este último va a inhibir lo que es la contracción uterina. Entonces, va a haber si hay una excesiva extensión, ¿no?, del útero, va a hacer también que se active lo que es la cascada endocrina fetal placentaria, aumentando lo que es la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, también de estrógenos. Como sabemos, mientras más estrógenos van a haber mayores receptores de oxitocina. Entonces, y también aparte que esta va a ampliar lo que son las expresiones de estas proteasas. Entonces, todo esto va a hacer que haya mayores contracciones, como hemos visto, ¿no?, las uterotoninas, y en el caso de las proteasas, que haya las modificaciones cervicales, y así se produzca el parto pretérmino. Siguiente, por favor. Y en el caso de la ruptura prematura de membranas pretérmino, esto se va a definir cuando va a producirse una ruptura espontánea antes de las 37 semanas completas o antes del comienzo del trabajo de parto. Y las causas principales va a ser la infección intrauterina, el daño al ADN inducido por estrés oxidante y la senectud celular prematura. Dentro de esto vamos a ver los cambios moleculares, que va a haber mayor apoptosis de los componentes de la membrana, va a haber también mayor proteasas, y que estas, como hemos visto, sobre todo la proteasa MMP, que va a hacer que haya más remodelación del tejido y también de lo que es la degradación del colágeno, la cual está base regulada por el TIMP o los inhibidores del tejido de la matriz de la metaloproteinasa. También va a haber, cuando hay la ruptura de la membrana, va a haber mayor actividad de la trombina, lo que también va a activar estas proteasas y la síntesis de prostaglandinas. Y también se ha visto que en estudios realizados, ¿no?, que las endotoxinas bacterianas y el TNF-alfa también va a producir lo que es la liberación de la fibronectina fetal, que bueno, la fibronectina fetal se podría decir que es la que va a adherir lo que es la adhesiva con las membranas. Entonces, esta tiene que estar elevada, va a estar hasta más o menos las 20 semanas como presente, luego va a haber un tiempo en el que va a estar ausente y luego reaparece. Entonces, cuando nosotros encontramos esta fibronectina entre estas 22 o 34 semanas, esta nos puede indicar, ¿no?, que probablemente va a haber un parto pretérmino. Entonces, estas fibronectinas van a producir como una cascada de señales, que también va a aumentar lo que son las prostaglandinas E2, y también va a aumentar lo que son las proteasas. Entonces, lo que produce es que a mayores niveles de prostaglandina, como hemos visto, va a haber mayor maduración cervical y contracciones uterinas, y también por las proteasas va a haber lo que es la descomposición del colágeno y tanto de las membranas fetales, lo que va a producir una ruptura prematura de las membranas. En el caso de las infecciones, se ha visto que en el líquido amniótico ha estado relacionado, ¿no?, en que en un tercio de los casos se han encontrado bacterias aisladas, y por eso
se veía, ¿no? Si se podía dar profilaxis en caso de infecciones para que no, o para reducir las tasas de los partos pretérminos, pero se ha visto que en realidad no había una reducción de estas tasas. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la clínica, donde los hallazgos clínicos que definen el verdadero trabajo de parto, es decir, las contracciones regulares que dan como resultado un cambio en el cuello uterino, son los mismos, ya sea en el trabajo de parto, ocurra antes de término o a término. Los siguientes signos y síntomas prodrómicos pueden estar presentes durante varias horas antes de que se cumplan los criterios diagnósticos del trabajo del parto. Dentro de ellos vamos a encontrar lo que son los cólicos similares a los menstruales, va a haber también contracciones leves y regulares, es decir, entre 15 segundos y 2 minutos cada 15 minutos o menos. También va a haber un dolor de espalda bajo, una sensación de presión en la pelvis, va a haber también lo que es la secreción vaginal de mucosidad, que puede ser transparente, rosada o ligeramente sanguinolenta, es decir, que va a haber un tapón mucoso. También puede haber un manchado o un sangrado leve, ¿no? En ciertas ocasiones las mujeres pueden presentar una sensación de ansiedad o intranquilidad junto con escalofríos o incluso aumento de la temperatura corporal. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los componentes de la evaluación diagnóstica, en la mayoría de los pacientes, la evaluación diagnóstica se realiza en la unidad de parto o en una unidad de triaje de parto. Sin embargo, el médico puede optar por evaluar a los pacientes con síntomas inespecíficos muy leves en el consultorio. Para ello se tiene que tener en cuenta el historial y los exámenes iniciales. Para la evaluación inicial del paciente con sospecha de trabajo de parto prematuro, el médico debe revisar el historial médico y obstétrico pasado y presente del paciente, incluidos los factores de riesgo del parto prematuro. También se tiene que estimar la edad gestacional con base en la mejor estimación del primer examen de ultrasonido. También se tiene que evaluar los signos y síntomas del trabajo de parto prematuro, evaluar la frecuencia, la duración e intensidad de las contracciones, examinar el útero para evaluar la firmeza, la sensibilidad, también el tamaño fetal y la posición fetal. Y también aquí se tiene que revisar el trazado de la frecuencia cardíaca fetal. También se va a realizar lo que es el examen con espéculo, donde un examen con espéculo se va a realizar utilizando un espéculo húmedo sin lubricar. Los lubricantes pueden interferir con las pruebas realizadas en las muestras vaginales y el objetivo principal de los objetivos principales de este examen va a ser estimar la dilatación cervical, es decir, la dilatación cervical mayor o igual a 3 centímetros va a apoyar el diagnóstico del trabajo del parto prematuro. También este examen nos va a ayudar a evaluar la presencia y la cantidad de sangrado uterino y va a evaluar el estado de las membranas fetales, ya estas se encuentran intactas o rotas, y la ruptura prematura de membranas, como lo mencionó, antes del trabajo del parto, a menudo ocurre durante el trabajo del parto prematuro. Otro examen que se realiza también va a ser lo que es el ultrasonido vaginal, donde la medición de ultrasonido vaginal de la longitud cervical es útil para respaldar o excluir el diagnóstico del trabajo de parto prematuro cuando el diagnóstico no está claro. Un cuello uterino corto va a ser definido aquí como menor a 30 milímetros antes de las 34 semanas de gestación, y esto nos va a predecir un mayor riesgo de que haya un parto prematuro, y esto se va a observarse en todas las poblaciones. Pero mientras, por otro lado, vamos a encontrar el cuello uterino largo, que este va a ser definido mayor o igual a 30 milímetros, va a tener un alto valor predictivo negativo de un parto prematuro. Y el conocimiento de la longitud del cuello uterino en pacientes con amenaza de trabajo de parto prematuro puede mejorar el resultado, en particular evitando las hospitalizaciones e intervenciones innecesarias. Siguiente, por favor. Por otro lado, la ecografía obstétrica nos va a proporcionar información útil, además de la longitud del cuello uterino, incluida la presencia o la ausencia de las anomalías anatómicas fetales, placentarias y maternas.
también la confirmación de la presentación fetal, evaluación del volumen del líquido amniótico y el peso fetal estimado. Esta información se puede utilizar para asesorar a los pacientes sobre las posibles causas y resultados del parto prematuro y determinar de esta forma la mejor vía de parto. Por otro lado, también vamos a tener a la evaluación de laboratorio, donde se puede solicitar un cultivo rectovaginal de estreptococo del grupo B, si no se realizó dentro de las 5 semanas anteriores. Y bueno, la profilaxis antibiótica va a depender de acuerdo a los resultados que salgan. También se puede solicitar el cultivo de orina, ya que la bacteriuria asintomática y la pielonefritis se asocian con mayor riesgo de trabajo de parto y nacimiento prematuros. También se puede solicitar lo que es la fibronectina en embarazo menor a 34 semanas de gestación con membranas intactas, una dilatación cervical menor a 3 centímetros y una longitud cervical de 20 a 30 milímetros en el examen de ultrasonido transvaginal. Y también se puede solicitar lo que son las pruebas para infecciones de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Ya. Respecto a la fibronectina fetal, esta es una proteína producida por las membranas fetales que permite que éstas se adhieran a la pared uterina. Para la medición de esta proteína se tiene que realizar un frotis vaginal. Si la prueba detecta que la cantidad de fibronectina fetal es normal, probablemente el parto no se produzca en las 2 semanas siguientes. Si por el contrario la concentración de fibronectina es anormalmente elevada, hay riesgo de un parto prematuro y no obstante la detección de fibronectina fetal no es una prueba definitiva y es importante tener en cuenta otros factores como la edad gestacional o tamaño del bebé para poder establecer un tratamiento, ¿no? Aquí vamos a tener lo que es la fibronectina cualitativa y cuantitativa. Dentro de la cualitativa, una prueba de fibronectina positiva se va a referirse a una concentración de fibronectina mayor o igual a 50 nanogramos por mililitro en el líquido cérvico-vaginal entre la semana 22 y 34 de la gestación en pacientes con membranas intactas, una dilatación cervical menor a 3 centímetros y sin sangrado vaginal macroscópico. Y un resultado de fibronectina positivo también se va a correlacionar con un mayor riesgo de parto prematuro dentro de los 7 días. Y respecto a la fibronectina cuantitativa, según estudios parece mejorar el valor predictivo en comparación con el uso de la prueba cualitativa con un umbral de 50 nanogramos por mililitro. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, voy a hablar netamente sobre lo que es el diagnóstico. Principalmente vamos a guiarnos para hacer el diagnóstico por los criterios clínicos, pero estos criterios que nos van a dar la mayoría del diagnóstico tienen que estar acompañados con lo que ya mencionó mi compañera, pero lo voy a volver a mencionar, que son cambios cervicales, tanto sea dilatación y o borramiento. También nos ayuda lo que es el monitoreo uterino, la fibronectina fetal y la medición de la longitud cervical. En este caso, resalté el primer y el último ítem porque son los que nos van a ayudar mucho más, a diferencia de los otros dos, para hacer nuestro diagnóstico. Otros momentos, como por ejemplo el sangrado vaginal o la ruptura de membranas, nos van a servir de apoyo al diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico vamos a tener, primero, tenemos que tener las contracciones uterinas, que estas sean mayores o iguales a 6 en 60 minutos. Cuando tenemos estas contracciones, tiene que estar sumado más uno de estos dos otros criterios, que sería, uno, la dilatación cervical mayor a 3 centímetros, o la longitud cervical, que sea menor a 20 milímetros en ecografía transvaginal o menor de 20 a 30 milímetros en ecografía transvaginal y la fibronectina fetal positiva. Pero más adelante les voy a especificar un poco más sobre la fibronectina y también sobre la relación que tiene tanto la dilatación con la longitud. Pero lo que es importante es recordar que todo va a partir de la sospecha de las contracciones uterinas y después tenemos que sumarle tanto sea dilatación, longitud y también nos puede ayudar la fibronectina. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora en el enfoque de atención que debemos realizar, vamos a tener el enfoque para la gestación única y el enfoque para la gestación gemelar o bueno, para las multigestas, pero en este caso es muy similar a la gestación única, solo que varía en unos cuantos criterios. Primero, vamos a tener el enfoque de atención en la gestación única en aquellas pacientes que tengan más de 34 semanas de gestación o tengan exactamente 34 semanas. Lo que vamos a hacer, o bueno, las pacientes van a ser admitidas en lo que es observación y tenemos que ver la dilatación cervical progresiva y el borramiento del cuello. En este caso vamos a tener a dos grupos, que son las pacientes que no están en trabajo de parto y las pacientes que se encuentran en trabajo de parto. Las pacientes que no están en trabajo de parto, tenemos que cerciorar el bienestar fetal. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿las pacientes que no están en trabajo de parto tienen dilatación cervical y borramiento? En este caso, en las que no están en trabajo de parto, no van a tener estas dos características. Entonces tenemos que descartar primero lo que es el desprendimiento placentario, la coriomionitis, la ruptura prematura de membranas. Luego, como ya le mencioné, tenemos que cerciorarnos, o bueno, revisar lo que es el bienestar fetal, podemos usar las pruebas reactivas estresantes no estresantes, y en estos pacientes se les puede indicar en el alta siempre y cuando nosotros les demos las indicaciones para el seguimiento en 1 a 2 semanas. Tienen que informar cualquier molestia o síntoma adicional que suceda y, por ejemplo, algunos problemas del embarazo como sangrado, ruptura de membrana, disminución de la actividad fetal, deben ser informados de igual forma. En el otro escenario tenemos aquellas pacientes que estén en trabajo de parto. En este caso, esas pacientes sí van a presentar lo que es dilatación y borramiento progresivos. Y como nos encontramos en la semana 34 en adelante, nosotros consideramos que esta semana es el umbral de la morbimortalidad perinatal, donde esta morbimortalidad perinatal se va a considerar lo suficientemente baja y vamos a poner ambas variables en una balanza. La morbimortalidad del neonato va a ser, bueno, de perinatal va a ser baja. Y los riesgos de la madre, si en caso quisiéramos continuar con el embarazo, van a ser mucho más altos para poder justificar que se siga con el embarazo. Es por eso que como ya estamos en esta semana, este umbral de viabilidad más te podría decir, incluso el umbral de viabilidad es mucho más antes, pero ya este es un poco mucho mayor. Entonces acá es donde se le puede administrar lo que son corticosteroides para la maturación pulmonar en cuanto al manejo del neonato. No, la anterior. Y lo que debemos hacer en cuestión de la madre es continuar con el trabajo de parto y prever lo que son las posibles complicaciones maternas y fetales. Por eso es que estas complicaciones, poniéndolas en una balanza, ya no son justificables como para seguir con el embarazo. Entonces, si ya se encuentra en trabajo de parto, debemos continuar. Siguiente. En cuanto, ¿qué pasaría si la gestación está menor a las 34 semanas y tenemos membranas intactas? En este caso tenemos que evaluar a la paciente y ver lo que es nuevamente la dilatación y la longitud cervical. Todo va a partir de esto. Primero, la dilatación, el valor clave va a ser 3 centímetros. Si es mayor o igual a 3 centímetros, esto nos va a dar un respaldo diagnóstico de lo que es una amenaza de parto prematuro o a pretérmino. En este caso, no vamos a necesitar una evaluación diagnóstica adicional porque, como ya lo mencioné, esto nos respalda el diagnóstico, nuestra sospecha diagnóstica. Podemos realizar lo que es una ecografía de la longitud del cuello uterino, pero esto nos va a hacer como para ser un poquito más precisos, pero no va a mejorar en tanto lo que es la precisión diagnóstica, porque de por sí que la dilatación cervical sea mayor o igual a 3 centímetros ya prácticamente nos da el diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que reducir la morbimortalidad del parto prematuro. Ahorita más adelante les voy a explicar con el algoritmo cada uno de estos. Luego, ¿qué pasaría si tenemos una dilatación cervical menor a 3 centímetros? En este caso, no tenemos ese respaldo, entonces tenemos que confirmar con extras lo que es el diagnóstico. Tenemos que hacer la medición de la longitud del cuello uterino según la ecografía, podemos usar o apoyarnos por la fibronectina fetal y también tenemos que
acumular lo que son los datos sobre el riesgo de parto pretérmino, para lo cual nos va a servir mucho el algoritmo. Antes de pasar a lo que es el enfoque de atención en gestación gemelar, dale un clic, por favor. Me gustaría explicarles este algoritmo que resume un poco todo lo que les he hablado. Tenemos un paciente que tiene contracciones uterinas pretérmino con membranas intactas y ya nos hemos cerciorado del bienestar fetal, tanto del bienestar fetal como el de la madre. No presenta lo que son los extras que les mencioné al principio, no presenta placenta previa o alguna otra molestia. Entonces, tenemos dos caminos. En el primer camino, que la paciente, o bueno, que la edad gestacional sea menor a las 34 semanas. Vamos a revisar lo que es la dilatación del cuello. Si esta va a ser mayor o igual a 3 centímetros, estamos ante un caso de un parto activo que está entrando en labor de parto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Adelantando un poco lo que es el manejo, tenemos que usar tocolíticos, tenemos que dar antibióticos profilácticos, tenemos que prevenir priorizar la neuroprotección con sulfato de magnesio, tenemos que ver si el producto va a necesitar lo que es corticosteroides para la maduración pulmonar, y ese sería el camino. Luego, ¿qué pasaría si la dilatación del cuello es menor a 3 centímetros? Según el algoritmo que nos presenta Today, nos dice que son el grupo elegido para ir a lo que es la medición de la fibronectina. Pero en guías de salud dicen que está muy en controversia lo que es el uso de la fibronectina, e incluso está en una evidencia del nivel bajo. Pero de todas formas es importante conocer un poco la fibronectina. Vamos a hacer lo que es la medición de la fibronectina, vamos a hacer la ecografía transvaginal, y con esto vamos a medir la longitud del cuello. Y según a la longitud del cuello vamos a tener diferentes caminos de igual forma. Primero, cuando la longitud va a ser menor a 20 milímetros, vamos a tener el mismo caso que estamos frente a un caso de labor de parto. Luego, cuando la longitud del cuello está entre 20 a 30, que este es como no sabemos si está o no está, vamos a usar lo que es la prueba de la fibronectina, y si esta prueba de la fibronectina nos da positivo, igualmente estamos frente a un trabajo de parto, y si nos diera negativo, también existe esa posibilidad de que estemos haciendo un trabajo de parto, pero para esto vamos a observar a la paciente por 6 a 12 horas. Si en caso esta paciente no tiene dilatación cervical o alguna otra señal de que se esté dando el trabajo, podemos mantenerla en observación o también podemos darla de alta. Tenemos que hacer todo ese seguimiento por 2 semanas, y la paciente de igual forma tiene que informar cualquier síntoma o molestia que presente. Y luego tenemos el último, que cuando la longitud cervical esté mayor a 30 milímetros, nos indica que probablemente no estemos frente a una labor de parto, entonces tenemos que observar solamente por 4 o 6 horas. Nuevamente, la paciente no tiene ningún otro síntoma o alguna señal de que esté llegando a lo que es la dilatación cervical, se le puede dar de alta, se le tiene que hacer el seguimiento por 2 semanas. Y tiene que, igual, importante, educar a la paciente que tiene que regresar o informar sobre cualquier molestia que presente después. Y finalmente, lo que pasaría si la paciente está en una edad gestacional mayor o igual a las 34 semanas, no se usa la tocólisis o los corticoides perinatales, y podemos admitir a la paciente para ayudarla con el labor de parto, y después, darla de alta si las contracciones cesan. Dale un clic anterior, por favor. Entonces, ya entendiendo un poquito el algoritmo, eso sería en el caso para el enfoque de la gestación única. Eduardo. Dígame, Carlos, doctor. Eduardo. Sí, doctor. ¿Quiénes faltan exponer de tu grupo? Falta después de mí solo una persona. Ya está. Regresa a tu diapositiva o avanza. Ya, doctor. A ver, yo creo que expuso Caterine, Pamela, Yasmín y Carlos, Eduardo. Tanto Caterine, Pamela y Yasmín va a tener que revisar
y precisar sobre el tema. Tanto, me parece los cuatro, ¿de dónde sacaron esta información, Carlos Eduardo? ¿De dónde han sacado? Hemos sacado del libro Dr. Del Williams y también de Up to Date. Ya, no está tan claro. De todo lo que han mencionado, lo más importante quizás es este fluxograma. Entonces, yo creo que para el día lunes ahí vamos a quedar, tanto Caterín, Pamela y Yasmín, tendrían que revisarla mejor y resumir en 2 diapositivas cada uno de ustedes, y tú, Eduardo, este fluxograma, pasarlo en español, y significa entonces son 2, 6, 7 diapositivas, lo pasaremos el día lunes. Ya, doctor, está bien. Entonces el lunes lo vuelvo a explicar el flujograma en español. Pero en español. Ya, Porque ya, doctor. yo a lo más sé quechua y español. Ya, está bien, doctor. Ya, entonces, y sus otras 3 compañeras tienen que revisar. No está claro. Claro, era mejor presencial, entonces yo puedo ir aclarando cosas. A ver, daremos opción a que revisen mejor, y cada una resumirá en 2 diapositivas las partes más importantes que ustedes crean, ¿no? Por ejemplo, lo más importante es definir. Segundo, no está tan claro. Si a mí no me es claro, para ustedes peor. Ahí hay 2 términos que tienen que tener en cuenta. Debe estar claro. Primero, una amenaza de parto pretérmino. Y el otro término será, pues, trabajo de parto pretérmino. Ahora, yo clínicamente tengo que decir, ¿estoy frente a una gestante que tiene amenaza parto pretérmino o estoy frente a una gestante que ya está en trabajo de parto pretérmino? Por lo tanto, el manejo va a ser diferente. Entonces, esa parte no está tan claro. Entonces, ahí vamos a terminar. Y finalmente la pregunta para Luisa. ¿Está todavía Luisa o no? ¿Se han arrancado ya? No, doctor. Sí. Ya. Entonces, Luisa, hemos quedado para el examen, ¿para cuándo? Doctor, para el 10 de mayo, pero se termina el aporte el 12. Entonces, como estamos avanzando ya, doctor, Ya. podríamos ¿No se ha prolongado la introducción de notas o no? Todavía no, doctor. O voy a volver a revisar a ver el aula virtual y le confirmo el lunes, por favor. Claro, Pero claro. he revisado y no, doctor. Ya, entonces, el último día para introducir notas, ¿cuándo es? 12 de mayo. 12 de mayo, ya. A ver, entonces, se supone ustedes tienen que ir revisando lo que es el aborto, enfermedad trofoblástica gestacional. El lunes lo haremos embarazo ectópico, hemorragia del posparto que hemos hecho ya, placenta previa, lo que es el DPP, todo lo que es preeclampsia, eclampsia, gel, y a mí me interesa esta parte de amenaza parto pretérmino y también me interesa RPM. Yo creo que todo eso, hasta ahí podemos avanzar, de repente haciendo resúmenes y precisando algunos puntos que están tan flojos, y hasta ahí pueden dar examen, pero vayan estudiando hasta acá. Todo lo que hemos avanzado vayan revisando. El lunes, en lo posible, acortaré las clases para avanzar por lo menos 2, miércoles otros 2, con eso creo que podemos estar tranquilos, porque después de eso creo que es feriado lunes, no hay nada, miércoles 2, 3 será miércoles, me imagino. Sí, doctor. El 1 es lunes que va a ser feriado. Feriado, así es. Ya pues, entonces terminaremos ahí, otra vez, cada una de las que han expuesto unas 2 diapositivas, pero aclarando.
tienen que basarse en lo que dicen los textos. Si ustedes se van de frente al UpToDate, no, se van a perderse. Tienen que revisar primero los textos y luego revisar lo otro. Esta parte de acá me parece sí está bien, y esto que está acá no concuerda con lo que anteriormente se mencionaba. Ya, bien, quedaremos ahí. Quedaremos ahí. Sí. Una consulta más. Estaba escuchando la exposición de mis compañeros, doctor. Amenaza de parto pretérmino, otro tema, y ruptura prematura de membrana, otro tema, ¿verdad, doctor? Esos dos temas van a ser para el día lunes. Claro que sí. Ya, pero ya, doctor. Amenaza de parto pretérmino será pues 5, 6, 7 diapositivas, me parece. Nada más. Ya, está bien, doctor. Claro, y doctor, algo que ruptura prematura de membrana tenga que enfatizar, doctor. Eso tienen que revisarla, pues, está pues en el William. Por ejemplo, ¿dónde está bonito? En Cifuentes. Cifuentes. Ya. Está bonito bien. Ahí, Cifuentes. Ya. Y de ahí lo complementan con lo otro, con lo de UpToDate. Ahora, se supone en amenaza parto pretérmino falta uno exponer. Eduardo, yo creo que con eso del fluxograma ya terminó. Fluxograma, solamente pasarlo en español, eso es todo. Y hay que precisarlo nomás, pues, porque en Cifuentes está bonito eso de RPM. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Que tenga un bonito fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches.